Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, amigos, nos sumergimos en un tema que, digamos que va a hacer arder Troya en las redes sociales. Si ya leyeron el título, saben que nos adentramos en un terreno lleno de telenovelas, drama turco, y todo el torbellino que implica el mundo de las celebridades, Kerem Bürsin, Hande Erçel, y una situación que, literalmente, explotó en vivo y dejó a todos boquiabiertos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así es, hoy vamos a analizar a fondo el bombazo. Kerem explota en directo y humilla a Hande. La condición que nadie esperaba. Y créanme, cuando les digo que nadie esperaba, es porque realmente nadie se lo imaginaba. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada ángulo de esta historia que ha estado en boca de todos, desde los foros de fans hasta las revistas del corazón. Antes de que empecemos a sumergirnos en este drama de proporciones épicas, y para que no te pierdas ni un segundo de lo que vamos a desentrañar, por favor, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de todos nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis detallados, y todo el drama que tanto amamos del mundo del entretenimiento. No te arrepentirás. Además, unirte a nuestra comunidad es gratis, y te aseguro que te lo vas a pasar en grande. Bien, ahora sí, vamos al grano. Todos conocemos a Kerem Bürsin y a Hande Erçel, ¿verdad? Los protagonistas de la exitosísima serie turca Love is in the Air, que por cierto conquistó a audiencias de todo el mundo, desde Estambul hasta Buenos Aires, pasando por Madrid y Tokio. Su química en pantalla era innegable, de esas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen soñar con un romance digno de Hollywood. Y como suele suceder, los rumores de romance traspasaron la ficción, volviéndose la comidilla de todos. Y es sorpresa, los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande comenzaron una relación fuera del set, un romance que mantuvo a sus fans totalmente embelesados, pegados a sus pantallas y redes sociales, suspirando por cada foto, cada declaración, cada gesto. Durante un tiempo todo parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Fotos románticas en Instagram, declaraciones de amor que hacían suspirar, apariciones públicas de ensueño. Se veían como la pareja perfecta, la envidia de todos. Sus fans, bautizados como Anker, celebraban cada uno de sus logros y se regocijaban con cada muestra de cariño. Pero como todos sabemos, las historias de amor, especialmente en el mundo de la farándula, a veces tienen finales inesperados y, digamos, un poco turbios. La presión mediática, los compromisos laborales, las diferencias personales, todo puede conspirar para que la chispa se apague. La ruptura de Kerem y Hande no fue precisamente un comunicado oficial con declaraciones amables, agradecimientos mutuos y buenos deseos para el futuro. No, amigos, no fue de esa manera. Aunque no hubo una explosión pública inmediata, de esas que saltan en los titulares de todos los medios, las señales comenzaron a aparecer de forma sutil, pero inequívoca. Dejaron de compartir fotos juntos, un indicador clásico en el mundo de las celebridades. Se rumoreaba que habían dejado de seguirse en redes sociales, otro síntoma preocupante, y las fuentes cercanas a la pareja, esas que siempre están ahí para filtrar información, hablaban de discusiones, de diferencias irreconciliables, de una tensión palpable que se respiraba en el aire. Y aquí es donde entramos en la parte más interesante, porque el drama no terminó con la ruptura. No, amigos. La historia apenas comenzaba. Aparentemente hubo un incidente en vivo durante una entrevista, un evento o una situación que escapó al control de Kerem y, digamos que la situación se puso bastante tensa, muy tensa. Una olla a presión que por alguna razón, explotó. Las versiones varían, por supuesto, porque en el mundo del espectáculo, la verdad a menudo se diluye en un mar de interpretaciones. Algunos dicen que fue una entrevista en un programa de televisión de gran audiencia, un espacio donde la expectación era máxima y donde la pregunta sobre su relación era inevitable. Otros hablan de un evento benéfico, una gala donde la presencia de ambos era obligada y donde la incomodidad se podía cortar con un cuchillo. Y otros, más misteriosos, aseguran que fue en un programa de radio, con una llamada inesperada que desató la tormenta. Lo importante es que Kerem, en un momento de aparente frustración, de exasperación, de sentirse acorralado, estalló.
Lo que ocurrió exactamente es lo que vamos a desmenuzar, porque la información es, digamos, fragmentada y llena de interpretaciones, como un rompecabezas incompleto donde cada pieza tiene su propia versión de la historia. Pero, según las fuentes más confiables, los análisis más detallados y las pistas que hemos recopilado, parece que Kerem, en un momento de la entrevista o evento, fue cuestionado, inevitablemente, sobre su relación con Hande. Hasta aquí normal. Es algo que suele suceder cuando eres una celebridad, cuando tu relación es pública y la gente está ávida por saber más. Pero la forma en que respondió, eso es lo que sorprendió a todos, eso es lo que encendió la mecha. Según los testimonios, Kerem no solo confirmó la ruptura, algo que ya se intuía, sino que también hizo comentarios, digamos, poco favorecedores hacia Hande. Algunos testigos presentes en el lugar afirman que la acusó de ser demasiado inmadura, de priorizar su carrera por encima de la relación, de no estar lista para un compromiso serio, de vivir en una burbuja de fantasía. Otros, con una visión más oscura, hablan de insinuaciones sobre un supuesto ego inflado, alimentado por el éxito, y una falta de comunicación, de no ser capaz de expresar sus sentimientos, de esconderse detrás de una fachada. Lo que sí parece ser común en todos los relatos, en todas las versiones, es que Kerem se mostró visiblemente enfadado, con el ceño fruncido y la voz temblorosa, y, en cierto sentido, humilló públicamente a Hande, exponiendo sus supuestos defectos ante el mundo entero. Una humillación que, a pesar de no ser intencional, generó un gran revuelo. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo que Kerem explotara? ¿Qué fue lo que lo llevó a reaccionar de esta manera, de una forma tan inesperada y para muchos tan reprochable? Aquí es donde entramos en el tema de la condición que nadie esperaba. Y es que al parecer la razón de la explosión de Kerem no fue solo la ruptura en sí, el fin de la relación, el dolor de la separación, sino una serie de condiciones que Hande habría puesto, o no, a la relación, a su futuro juntos. Unas condiciones que, según la versión de Kerem, fueron el detonante de su frustración y el catalizador de su explosión. Aquí es donde la cosa se pone más jugosa, más picante y, a la vez, más complicada, porque hay diferentes versiones sobre cuáles fueron exactamente esas condiciones. La verdad, como siempre, es un enigma, un misterio que quizá nunca se resuelva por completo. Algunos rumores alimentados por fuentes anónimas apuntan a que Hande en su momento habría puesto una especie de lista de requisitos para seguir con la relación, para continuar con el romance, para darle una oportunidad al amor. Entre ellos se mencionan cambios en la forma de vestir de Kerem, una restricción en sus amistades, una especie de control sobre su círculo social, y, lo más sorprendente, una supuesta condición relacionada con su trabajo y sus proyectos futuros, como una especie de veto a ciertos papeles, a ciertas colaboraciones, a ciertas oportunidades laborales. Otros rumores, un poco más light, hablan de que Hande habría solicitado una mayor visibilidad de la relación en redes sociales, una demanda que en el mundo actual parece bastante común, como una forma de validar el amor, de mostrar al mundo lo felices que eran. Así como un compromiso más formal y, posiblemente, el paso de llevar la relación a otro nivel, como casarse o mudarse juntos. Pero volvemos a lo mismo, son rumores, información filtrada, interpretaciones que a veces se alejan de la realidad. La gran pregunta aquí es, ¿qué tan ciertos son estos rumores? ¿Realmente Hande puso condiciones a Kerem? ¿Eran reales, o eran meras especulaciones? Y lo más importante, ¿son estas condiciones justificables? Es normal, en una relación, existan este tipo de exigencias, que uno de los miembros de la pareja intente controlar al otro. ¿Es legítimo querer cambiar a la otra persona? Y por supuesto, ¿es justificable la reacción de Kerem, independientemente de las supuestas condiciones de Hande? ¿Tiene justificación humillar a alguien públicamente, incluso si te ha lastimado? El análisis de este caso es bastante complejo, un laberinto de emociones y perspectivas, ya que involucra diferentes puntos de vista, valores y expectativas sobre una relación, sobre la fama, sobre la privacidad. Por un lado, podríamos decir que es natural que en una relación, cada persona tenga ciertas necesidades y expectativas. Es válido, por ejemplo, querer que tu pareja se preocupe por tu bienestar, te apoye en tus proyectos, te dé cariño, te demuestre su amor públicamente, te haga sentir especial. Es humano querer que la persona que amas te valore y te priorice. Por otro lado, imponer condiciones, especialmente si son restrictivas o controladoras, puede ser perjudicial para la relación, una bomba de tiempo que tarde o temprano explotará.
Cada persona tiene derecho a ser quien es, a tomar sus propias decisiones y a mantener su individualidad, su esencia, su autenticidad. La clave de una relación sana es el respeto mutuo, la aceptación, la libertad de ser uno mismo sin restricciones. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla esta relación, el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un lujo, donde los focos te persiguen a todas partes, donde las presiones son constantes, donde los rumores se propagan como la pólvora. La reacción de Kerem, independientemente de las razones, es también debatible, un terreno pantanoso donde las opiniones se dividen. Humillar a alguien públicamente aunque te haya lastimado, aunque te sientas traicionado, nunca es la mejor opción, ni la más inteligente. Es importante recordar que las emociones son volátiles, que el enfado es un fuego que consume, y que en momentos de frustración, podemos decir y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos amargamente. Las palabras, una vez dichas, no se pueden borrar. Y en el caso de las celebridades, las consecuencias de estos actos pueden ser mucho mayores, ya que se exponen a un escrutinio público constante, a un juicio implacable que puede afectar su carrera, su imagen y su reputación. Aquí es donde entran en juego las redes sociales y los medios de comunicación, los jueces implacables, los verdugos de la era digital. Los fans de Kerem, por supuesto, tomaron partido por él, justificando su reacción, defendiendo su honor, criticando a Hande, acusándola de ser la culpable de la situación. Los fans de Hande, por otro lado, defendieron a su ídolo, protegieron su reputación, acusaron a Kerem de machismo, de falta de respeto, de ser un ególatra. Los medios, por supuesto, se encargaron de alimentar el drama, de echar leña al fuego publicando rumores y especulaciones que avivaron aún más la controversia, generando titulares sensacionalistas, creando debates interminables, convirtiendo la ruptura en un espectáculo. Y en medio de todo este caos, de esta tormenta mediática, ¿qué pasó con Kerem y Hande? ¿Lograron superar este conflicto? ¿Hubo una reconciliación? ¿Volvieron a encender la llama del amor? La respuesta, lamentablemente, es que no. La relación, al parecer, quedó definitivamente rota, destrozada por la polémica, por la falta de comunicación, por las condiciones impuestas, por la humillación pública. Y aunque ambos han seguido con sus vidas profesionales y personales, el incidente dejó una cicatriz que probablemente tardará en sanar, una herida que tardará en cicatrizar. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, buscando nuevos horizontes, nuevos desafíos. Sin embargo, parece que la imagen que proyectó durante este incidente lo ha perseguido de alguna forma, como una sombra, como un fantasma, y ha tenido que lidiar con las críticas de algunos sectores de la opinión pública, con la desconfianza de algunos, con la decepción de otros. Ha intentado, en varias ocasiones, pedir disculpas o aclarar la situación, matizando sus palabras, buscando el perdón, pero las palabras, a veces, no son suficientes para reparar el daño causado, para limpiar la mancha en su reputación. Hande, por su parte, ha continuado con su exitosa carrera como actriz, consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía, una verdadera diva, una figura icónica. Se ha mantenido alejada del drama mediático, protegiendo su intimidad, y ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal, fortaleciéndose, aprendiendo de la experiencia. Aunque ha evitado hacer comentarios directos sobre el incidente, ha demostrado con su actitud, con su fortaleza, con su resiliencia, que es una persona fuerte, independiente y que, a pesar de las adversidades, sigue adelante, con la cabeza en alto y una sonrisa en los labios. En resumen, la historia de Kerem y Hande es una lección sobre cómo la fama, las relaciones, las expectativas, la presión mediática y la fragilidad humana pueden explotar en la cara, como una bomba de tiempo que estalla en el momento menos esperado. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción es cada vez más delgada y que, a veces, los dramas que vemos en la pantalla se trasladan a la vida real, con consecuencias inesperadas, con dolorosas consecuencias. Y como siempre, la moraleja es, hay que ser cauteloso con lo que decimos y hacemos, especialmente cuando estamos expuestos al escrutinio público, a la mirada implacable de los medios y las redes sociales. Las palabras pueden ser armas muy poderosas y, a veces, pueden causar más daño que beneficio, dejando heridas profundas que tardan en sanar. La comunicación, el respeto y la empatía son claves en cualquier relación, ya sea en el mundo de la farándula o en la vida cotidiana. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado a fondo este drama que sacudió a las redes sociales, que paralizó a sus fans.
Hemos analizado la explosión de Kerem, las supuestas condiciones de Ande, las interpretaciones, los rumores, las versiones, y las consecuencias de este escándalo que aún resuena en el imaginario colectivo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo, que les haya servido para reflexionar sobre las relaciones, sobre la fama, sobre la fragilidad humana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la reacción de Kerem fue justificada? ¿Creen que Ande tenía derecho a poner condiciones, a expresar sus necesidades? ¿O creen que todo esto es un simple malentendido, una tormenta en un vaso de agua, un producto de la exageración mediática? Los invito a dejar sus comentarios abajo, a compartir sus opiniones, a debatir sobre este tema tan interesante, a analizar la historia desde diferentes perspectivas. Me encantaría leer sus puntos de vista y conocer sus conclusiones. ¿Qué aprendimos de todo esto? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, con aquellos que les encanta el drama, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, análisis detallados y todo el drama que tanto amamos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es una telenovela.